Bueno, apreciación del tango. Hola chicos, ¿cómo están? Espero que bien. Si recordamos un poquito lo que vimos en el video pasado, habíamos hablado de las rítmicas de habanera, de la rítmica de candombe y del 3-3-2. Todas rítmicas negras que entraron por el río La Plata, la corriente del Atlántico, ¿se acuerdan? A ver, mirá, acá los tenemos para que recordemos un poquito. A ver, la habanera, corchea con puntos, semicorchea y dos corcheas. Ta, 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 ta. El candombe que habíamos practicado, ¿se acuerdan? 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 1, 2, 3, 4. Si estos cuatro tiempos que tiene el candombe nos quedamos con los dos primeros solamente, nos va a quedar esa rítmica que después dijimos llamar 3-3-2. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1. Esto es lo que da origen a la milonga, rural y ciudadana. Hasta ahí más o menos habíamos quedado. Entre 1880, un poco antes también, y 1900 está este periodo del pretango, que son todas estas rítmicas que se van macerando. Imagínense también que Argentina, y particularmente Buenos Aires, tuvo un crecimiento así exponencial en cantidad de habitantes, que la llegada de inmigrantes fue muy grande, sobre todo italianos, españoles, bueno, europeos también llegaron, polacos, rusos, buscando mejorar situaciones de vida que estaban muy complicadas allá. Piensen también, otra cosa que es fundamental, casi toda la inmigración fue masculina y joven. Son los chicos que trataban de obtener una mejor vida. Entonces venían, imagínense lo que hoy para nosotros ir, vamos a Europa, qué sé yo, vamos a tal lado, es una aventura. Imagínense en aquella época viajar en un barco, hacinados casi 40 días adentro del barco, a un lugar que no tenían ningún contacto. Posiblemente para muchos fue despedirse de la familia, venir acá y no verlos nunca más. En condiciones, bueno, Buenos Aires se transformó entonces en una ciudad con una gran cantidad de idiomas, de dialectos, de usos, de costumbres, de instrumentos. Fue una cosa muy interesante. Eso fue el caldo de cultivo de lo que sería el tango milonga, que aparece para 1900. En principio el tango fue en los lugares más bajos. Piensen que todo esto del tango también, miren los instrumentos también, ¿no? Guitarra, violín, flauta, la aparición del bandoneón, una cosa prácticamente inexplicable, como un instrumento que se hizo para la liturgia en Alemania, que querían hacer los protestantes para reemplazar al órgano en las iglesias más chicas y en el campo donde no tuvieran un órgano portátil. ¿Cómo llega a Argentina, al Río de la Plata, digamos, y se desarrolla? Es un instrumento que se usa casi exclusivamente, en el 99,9% de los casos, para estar asociado con el tango. Vos escuchás un bandoneón, aunque toque dos notas y pensás tango, y es un instrumento que se hacía en Alemania hasta la Segunda Guerra Mundial, hasta el 45 más o menos. Se fabricaron, las fábricas estaban en Alemania para uso exclusivo de el Río de la Plata, de los argentinos y uruguayos, que además fueron moldeando, porque en un principio el bandoneón no era así. Los intérpretes de acá fueron pidiendo requerimientos, agregame una notita acá, agregame otra notita allá, cambiar una octava más. Bueno, todo eso se fue moldeando, pero el instrumento se hacía en Alemania. Después vamos a ver un bandoneón, son lindos, interesantes para verlos. Bueno, con tal que en los suburbios de esa gran urbe que es Buenos Aires, para mí un poquito antes de 1900, la inmigración, que era casi totalmente masculina. Pensemos esto, venir desde Europa, aún hoy es una aventura viajar, ir allá y tenés el teléfono, la internet, te puedes comunicar. Posiblemente para ellos venir de Europa acá era no saber qué era la América. Algunos venían porque tenían un pariente en Brasil y terminaban
en Buenos Aires o tenían un pariente en México y terminaban en Buenos Aires, no tenían ni idea de qué lugar venían. El viaje era más o menos de 40 días, 45 días en barco. Bueno, entonces los primeros lugares en donde se va a empezar a difundir y a desarrollar el tango son en los ambientes de muy bajo recurso, en las afueras de la ciudad, con toda esa inmigración dando vuelta que por lo general era masculina. El año pasado dieron por la televisión una novela que hablaba sobre el tema de la prostitución a principios del siglo pasado en Buenos Aires y mostraba un poquito cómo era la situación. Había en convivencia así con policía y con jueces, había unos judíos polacos que trajeron la prostitución organizaron la prostitución en Argentina. Una asociación que se llamaba Varsovia. Traían por lo general engañadas chicas de Europa del Este y porque claro, vieron que había una cantidad, la población masculina era grandísima y vieron la posibilidad de generar plata. En este ambiente medio prostibulario, medio de avería, de suburbio, es donde nacen los primeros tangos o los pretangos, que son casi todos así canciones que hacían o inventaban los parroquianos que vivían en ese lugar, que son todas muy subidas de tono. Como hoy diríamos, las canciones que tienen ese doble sentido en música, en algunas músicas también. Los primeros tangos así prostibularios tienen títulos todos de doble sentido. Qué polvo. Busquen después en internet que van a ver, hay inclusive partituras porque después se adecentaron y cambiaron algunos nombres y otros quedaron. Qué polvo con tanto viento, no sé, un montón, todos así con doble intención. Había uno que en la partitura cuando lo hicieron iba adelante bailando una chica con un cartel que decía Celina y decía va Celina en la punta. Eran todos así como hoy puede ser la cumbia villera que dicen, qué sé yo, cuidado a la bombachita, capaz que peor son ahora, pero eran todos así como con doble sentido y en ese ambiente prostibulario. Esto nos da dos cosas. Por ejemplo, hay una anécdota interesante para los que les guste la danza. Vieron que en general la bailarina de folclore tiene que tener el pelo largo, las trenzas, así, dos trenzas o una larga con el pelo largo y trenzado para bailar folclore, es, digamos, dentro de los cánones de belleza del género folclórico. Y en el tango, por lo general, las bailarinas folclóricas, aun si tuvieran el pelo, las bailarinas de tango, perdón, aun si tuvieran el pelo largo, se lo recogen y dejan la nuca descubierta. ¿Viste? Dejan la nuca descubierta. Se tiene que ver la nuca de la mujer en la danza del tango. Presten atención a los videos y van a ver que es así. Miren videos de parejas bailando y van a ver que es así. Esto tiene que ver con una ley de profilaxis. Porque aparentemente en esos lupanares de muy baja calaña había mucha cantidad de piojos y de piojos, y entonces mandaron como una ley de profilaxis a las prostitutas a cortarse el pelo. Entonces las prostitutas tenían que tener el pelo corto. Por este mismo motivo, una chica, digamos, decente que vivía en el campo, no se cortaba el pelo ni loco. Tenía el pelo largo para no parecerse a las prostitutas, ¿no? Este ambiente prostibulario es el donde aparecen las primeras letras de los primeros tangos así prostibularios. Y tienen la rítmica como la habanera o la milonga, ¿sí? El tango se va a llamar tango o tango milonga primero y tiene que estar todo relacionado con esa rítmica. Esto también explica por qué en general se bailaba entre hombres al principio, porque a esos lugares las mujeres estaban trabajando y los varones no iban a querer, si yo cantaba tangos así con
con mis amigos de la barra, así, cuando no, que no iba a querer que mi hermana bailara con ellos, era así todo muy como un código encriptado de los muchachos que salían a divertirse en esos lugares. También, si bien era de gente de bajos recursos, fue escalando con el tiempo socialmente, y también la curiosidad de otros estratos sociales por ver lo que lo pasaba, se arrimaban y se iban se iba difundiendo así de esa manera. Como dijimos, los instrumentos, guitarra, bandoneón, infantable así en el primer periodo. Antes del bandoneón estaba la flauta o el clarinete, que fue reemplazada después por el bandoneón, pero podría coexistir, y algún violín. En estos primeros prostíbulos no aparecía el piano porque como no había plata para tener un piano. Después, con el tiempo, cuando fue escalando en el nivel social, algunos prostíbulos tenían piano, y por lo general el que tocaba la guitarra también tocaba el piano y acompañaban. El papel rítmico lo hacía la guitarra, y si iba a otro lugar que había piano, lo hacía con el piano. Por lo general eran instrumentales para que bailaran, y, y bueno, y si no, con esas letras medias inventadas y medias procaces. Esto también explica por qué la danza es tan, así como, o se ve como tan sensual, porque estaba, alguna vez en algún prostíbulo se avivaron que si en vez de que estuvieran todas las chicas trabajando, algunas bailaran con los parroquianos del lugar, iban como preparando el ambiente, digamos. Entonces la danza no era, digamos así, lujuriosa. Muy importante entonces esto del ambiente prostibulario, de los instrumentos que estuvimos nombrando, de la cantidad de gente que llegó al puerto de Buenos Aires y se quedó en los alrededores. Y después, también importante lo que habíamos dicho, la guitarra y el hombre de campo con la milonga, la aparición de los payadores. Muchos dicen que los payadores son los primeros cantantes de tango, aparición de personajes importantes para el género que aún hoy se interpretan y se tocan, como de la Guardia Vieja, como Villoldo, un gran personaje, un tipo que era una especie de payador, poeta, escritor, tocaba la guitarra, una especie de, a ver, por decir, el León Gieco, que tocaba la guitarra y te había hecho para colgarse una armónica, y tocaba la armónica y cantaba sus canciones, donde especie de trovadores también, donde contaban noticias o criticaban la situación económica o social de la época. Hablamos de 1900. La mayoría de estos temas están todos en primera persona, como habíamos dicho, con las milongas, donde yo soy el mejor para lo que importaba en ese momento, el mejor para bailar, el mejor para tocar la guitarra, el mejor con el cuchillo para defenderme, porque todas esas noches terminaban en grandes trifulcas, el mejor para bailar con las minas o para levantarme las minas. Eso también tiene que ver, toda esta situación social tiene que ver con eso que hubo en las primeras épocas de los tangos, de la adoración de la madre, y porque claro, en una población donde casi el 80% era masculino, el casarte o tener una mujer, o el realizarte así con una mujer, no era para todos, así que todos tenían así como una idolatría hacia la madre abnegada, digamos, ¿sí? Que está manifiesta en las letras de los tangos durante mucho tiempo, hasta la década del 30 y 40. Les nombré a Ángel Villoldo, poeta, periodista, payador, guitarrero, armoniquista. También algunos bandoneonistas se empezaron a hacer conocidos y tocar y a arrastrar gente que los iba a ver, como Arolas, como Maglio Pacho, como
compositores como Agustín Bardi, una gran cantidad. Hay un tango de esa época, de 1900 y pico, que es el choclo, que aún hoy se toca. Hay muchos de esos tangos todavía se tocan, que se los voy a tocar.